En estos puntos de vista hemos venido hablando de la nueva era y parece un concepto confuso porque cada vez hablamos de versiones más distintas o diferentes unas de la otra de la nueva era, pero es importante señalar que todos tienen en común el hecho de tener esta visión de la recolección de lo sobrenatural para satisfacer la necesidad de sobrenatural sin realizar ningún esfuerzo ni cuestionar la naturaleza del hombre. Como expresión de la nueva era habíamos hablado de los libros de autoayuda, que por sí mismos no son malos, pero sí existe la corriente más popular, se basa en criterios totalmente nueva era. Hemos hablado de las religiones orientalistas, distinguiéndolas de las auténticas religiones orientales, aquellas versiones que han sido sanitanizadas y adaptadas para la satisfacción del hombre de Occidente, que impliquen la búsqueda de la paz y de la armonía sin ningún esfuerzo y sin ninguna consecuencia. Y ahora me gustaría abordar otra forma de la nueva era, que es el retorno a las religiones llamadas paganas o autóctonas, ¿no? La corriente comenzó en Estados Unidos a finales de la década de los 60 con la revalorización de las culturas nativas, algo muy bueno, porque si se tiene en cuenta que los peregrinos que llegaron a Norteamérica arrasaron con las culturas nativas, la recuperación de estas es un elemento valioso. Pero muchos lo hicieron desde la mentalidad hippie dominante en la época de los 60 y de las distintas religiones de los nativos americanos, especialmente aquellos que tenían unas religiones más desarrolladas, más sofisticadas, como no los cazadores o recolectores como los iraqueses del noreste de los Estados Unidos o del sur de Canadá, sino los que ya eran sedentarios, como los indios pueblo, como los indios tojono, por ejemplo. Todos ellos tenían religiones muy complejas, creían en una divinidad superior, como por ejemplo en el centro sur de los Estados Unidos creían que la máxima divinidad era Choncohuacán, pero creían, por ejemplo, que habían elementos sagrados en los distintos fenómenos de la naturaleza, en las cataratas, como las cataratas del Niágara, que justamente la palabra Niágara es un término nativo que hace referencia al poder del sonido como si fuera la voz de Dios, ¿no? Y a los grandes lagos o las grandes praderas o las montañas, ¿no? El mismo búfalo, el tatanka, era visto como alguien que tenía alguna característica de divinidad por la fuerza, por el poder que tenía, ¿no? Entonces, estas versiones actuales, a partir de la década de los 60, finales de los 60, toman algunos aspectos de esta religión. Básicamente toman dos de estas religiones paganas. Y va a suceder lo mismo en América Latina posteriormente y en Europa. Toman en primer lugar el culto a la naturaleza, y buena parte de las vertientes ecologistas de hoy en día, especialmente en Europa, provienen de esta visión pagana de la realidad, ¿no? El retorno a la naturaleza como una fuente de fuerzas, de energías ocultas, secretas, etc. E incluso de los ciclos de la naturaleza, como por ejemplo, como saben ustedes, ese monumento neolítico que se encuentra en Inglaterra de Stonehenge, donde se crean unos arcos de grandes monolitos, de grandes pedazos de piedra, donde encaja el sol perfectamente el día más largo del año, que es en julio, ¿no? Allí, hoy en día, se ha convertido en un lugar de culto. Van personas, entre comillas, paganas, que son personas normales de ciudad, ¿no? Pero que van vestidas, adornadas con flores y cosas para rendir culto a la naturaleza, para recibir este momento de gran energía, ¿no? Y así existen personas que viajan, por ejemplo, al Cusco, porque consideran que es un sitio energético en el Perú, o que viajan a las montañas rocosas en Colorado y en Utah, en los Estados Unidos, para recibir la energía de estas montañas, otros que van a las montañas Grand Teton en Alaska, y otros que van a los grandes lagos, y así existen toda la creencia de estos centros de energía que es proporcionada por la naturaleza, ¿no? Y el segundo elemento que se toma, también arbitrariamente, en muchos casos,
es el de las experiencias místicas inducidas. ¿Qué cosa significa una experiencia mística inducida? En realidad significa el consumo de una droga natural alucinógena, ¿no? Combinaciones de hierbas, por ejemplo, en el caso de los nativos americanos, en el caso de algunas etnias mexicanas, el consumo del mezcal en la forma de mezcalina, de algunas etnias en el Perú en la forma de la ayahuasca, por ejemplo, en la zona amazónica o selvática, o en los Bajos Andes el San Pedro, o en la costa del Perú el floripondio, que se utilizaban en algunas ceremonias religiosas para lograr estados alucinógenos, básicamente, ¿no? Porque estas drogas son drogas alucinógenas. En Europa se conseguían o se producían a través de hongos, ¿no? Entonces ha venido todo un rescate, entre comillas, de estas experiencias, entre comillas, místicas, que en realidad son una justificación al consumo de drogas naturales, siempre dentro de la corriente naturista, ¿no? Consideran que consumir, por ejemplo, heroína, ácido o conocido también como LSD, ¿no? O el consumo de otras drogas que no sean naturales van en contra de la naturaleza o del culto a la naturaleza, ¿no? En cambio, la marihuana, por ejemplo, es vista como una droga naturista, ¿no? Porque básicamente es una hierba, la cannabis sativa, que produce este estado de paz o de armonía o de satisfacción, entre comillas, ¿no? Las verdaderas religiones eran muy estrictas, como es el caso de las nativoamericanas, o en algunos casos bordeando lo satánico, como por ejemplo algunas de las religiones mesoamericanas y algunos cultos como Tlaloc, especialmente Huitzilopochtli, ¿no? Eran religiones de un fuerte contenido satánico. Lo mismo con las religiones de los francos, los sicambrios, los godos, es decir, las religiones de las tribus antes de ser conquistadas por Roma. Eran religiones muy oscuras, con muchas notas satánicas, muchos cultos en cuevas a divinidades oscuras, a divinidades malignas, ¿no? Entonces, estas cosas no han sido asumidas por una vertiente de la nueva era, por otra sí, ya hablaremos en el futuro, pero básicamente esta tendencia pagana busca volver al culto a la tierra, busca volver al culto a la naturaleza, a la recepción de energía, al consumo de drogas para lograr estados entre comillas místicos, pero místicos completamente horizontales, porque no hay un encuentro con Dios, no hay un encuentro con la naturaleza, con el cosmos, etcétera, ¿no? Entonces, acá, como vemos, puede ser una vertiente completamente distinta y diferente a, por ejemplo, los libros de autoayuda, que son para la persona que anda en traje, que quiere ser un empresario exitoso, ¿no? Este más bien es para el hippie moderno, el hippie actual. Pero todos coinciden en esta vertiente llamada nueva era, en el hecho de que buscan exactamente lo mismo: la autosatisfacción, algún tipo de experiencia con lo sobrenatural que no cueste esfuerzo. Buscan sobre todo el bienestar intramundano sin preocuparse por el futuro o lo trascendente. Dios es irrelevante, si existe no es importante para mi vida, no necesito de su gracia, el hombre es completamente autosuficiente y el hombre no tiene un pecado original y en consecuencia lo que desea siempre es bueno y no tiene nada de censurable o de negativo. Entonces, como vemos, también esta tendencia pagana es una forma de nueva era y se suma a este conjunto confuso que obviamente tiene contenidos marcadamente anticristianos, en algunos casos más evidentes, en otros menos, pero definitivamente que demuestran que entre la nueva era y el cristianismo no existe compatibilidad. Que tengas un buen día.